Akio Toyoda, el CEO de Toyota, lo tenía claro. Toyota tenía que dejar de vender electrodomésticos de transporte, tenía que dejar de vender lavadoras, así que tomó un riesgo bastante acusado pidiéndole a sus diseñadores que crearan coches que fueran más arriesgados, que fueran estéticamente más agresivos y que la gente se comprara más allá de la fiabilidad, que los comprara porque les generaban algo de pasión y realmente les interesaban estéticamente. De esa cuna de pensamiento han surgido proyectos como el GT86, el Supra con motor BMW, el CHR y un montón de modelos más, o incluso las versiones del Camry ya con morro más agresivo, que poco a poco han ido ganándose el favor del público y algunas críticas también, y que han servido para recolocar un poco a Toyota como el mayor fabricante del mundo, pero ahora también con otros raciocinios. Ahora le ha tocado el turno al compacto de Toyota para actualizarse, y Toyota no lo ha dudado, ha pedido que se hiciera exactamente lo mismo que se estaba haciendo con el resto de modelos, así que vamos a hablaros ahora del Corolla. La historia del Corolla se remonta a 1966, siendo el primer compacto de Toyota en llegar al mercado. Desde entonces, y a pesar de haber usado varias nomenclaturas eventualmente en Europa, como Auris, acumula un total de más de 45 millones de unidades vendidas. Para esta generación, que es la 12ª nada menos, Toyota tenía pensado usar inicialmente el nombre Auris en Europa, pero finalmente ha apostado por unificar el denominativo para concentrar mejor su apuesta comercial y poder hacer uso de sus afirmaciones como que es el coche más vendido del planeta. El cambio de tercio ha sido brutal. El Auris era un coche que ya tenía diseño wedge, que tenía diseño en cuña, acuñado hacia adelante, pero no era muy agresivo en el trabajo de los detalles. Aquí con el Corolla, con el cambio de nombre, han ido un pasito más allá y se nota bastante. Para empezar, como se ha utilizado una plataforma que coloca el motor más abajo, lo que se ha hecho es reducir el voladizo delantero y bajar mucho más el capó afilándolo hacia adelante, lo que le hace que sea un coche más agresivo y más deportivo inmediatamente. Los faros cortados son súper japos, un coche que ya se ve directamente que es japonés, se ve manga en todas las esquinas, lo mires por donde lo mires. Y estos faros siguen la tendencia que ya había tenido el Auris, pero se cortan así, con una forma en L, que ya habíamos visto en el CHR y que aquí funcionan una barbaridad. A mí estos faros me gustan mucho, la única cosa que yo le cambiaría es que la versión americana tiene el faro de conducción diurna dividido en 3 y la europea solo en 2, y la versión americana en ese sentido es más chula, aunque tiene aquí un repetidor naranja que no mola tanto. La toma de aire delantera es muy agresiva, pero es completamente funcional, no es una toma de aire falsa. Tanto la parte inferior como la parte superior sirven para tragar aire, no tiene bocas adicionales innecesarias por los lados, y en esta versión, que es de toque deportivo, tiene esta pieza que normalmente va cromada, sustituida en negro, que funciona muy bien. El logo de Toyota tiene el toque azul, que a mí no me funciona nada visualmente, pero que está asociado con las versiones híbridas. El capó es bastante plano, aunque tiene dos ligeras nervaturas aquí hacia los lados. Y si nos vamos al lateral, seguimos con el trabajo en cuña. Todo arranca en esta aleta, que es mucho más musculada de lo que tenía el Auris. Agarra y abraza el neumático dándole músculo. Las llantas bicolor tienen especial trabajo en profundidad. A mí no me suelen gustar las llantas pintadas, pero en este caso le dan un toque de nuevo muy japo y de nuevo muy musculoso. Neumáticos Falken, por cierto, una rareza ver un primer equipamiento de Falken, pero van muy bien, por cierto. Y como os decía, tenemos aquí el músculo, y de este músculo surge la línea principal de diseño, esta línea de estilo, que va con radio decreciente. Al principio empieza casi difuminada, se va marcando más y más hasta llegar a marcar aquí esta curvatura, este codo, que hace que de nuevo el coche se acuña hacia adelante. Juega con el techo, en esta solución de carrocería lo han pintado en bicolor, aunque la gente diga que es vinilo, no lo es. Lo que se nota cuando pasas el dedo es la cinta que se coloca aquí para pintar la carrocería de 2 tonos, y es lo que hace que se sienta el reborde de la pintura. Yo no sé si realmente me gustaría este coche en color bitono. La verdad es que corta bien la línea de las ventanas y funciona bien, mejor que en otros modelos. Por ejemplo, en el Yaris no funciona tan bien, pero yo creo que sería más partidario un único color sólido. Siguiendo con el tema visual y estético del coche, tenemos una línea adicional aquí de estilo que aparece casi de la nada, y lo que sirve es para darle una cadera, más potencia, colocar más potencia en el coche visual. Y luego tenemos un trabajo que en el Auris no estaba, que consiste en crear aquí una forma cóncava, luego convexa, cóncava, creando aquí una línea de estilo que va paralela a la talonera y de nuevo sirve para acuñar el coche hacia adelante, dándole deportividad. Y nos vamos a la parte trasera, que es la parte más destacada del coche. Un volumen muy grande y muy trabajado en 3 dimensiones, ahora hacia atrás, curvando toda la luna, generando mucha superficie, un paragolpes también muy voluminoso, 2 líneas de estilo que sirven para
enmarcar la parte trasera esta pieza negra, que lo que sirve es para hacer una suerte de difusor, para darle una estética más deportiva, y unos faros también en L, con tecnología LED, que sobresalen. Con todo, me parece uno de los coches de segmento C más chulos del mercado. Me recuerda al Civic de hace un par de generaciones, tanto por el riesgo como por la forma de nave espacial acuñada hacia adelante, y me parece que Toyota, en este sentido, merece un aplauso por haber hecho semejante trabajo. Por dentro tengo que empezar la explicación del coche por la pantalla central, que es la principal protagonista del habitáculo y que es el gran problema de este coche. Estamos acostumbrados a ver pantallas ya sin marco, donde apenas se diferencia la pantalla de cristal del resto de elementos accesorios. Aquí tenemos un marco, una especie de cromado que la enmarca, luego varias pestañas, varias curvaturas. No es la pantalla más bonita del planeta Tierra, no está tan bien integrada en el salpicadero, y sobre todo el problema es el software y no sé si el hardware que lleva detrás, que me imagino que también. No tiene compatibilidad con Android, no la puede tener tampoco de momento, no tiene compatibilidad tampoco con Apple, y eso hace que tengamos problemas a la hora de emparejar el móvil respecto a la competencia. Y luego los mapas y los menús parecen de una generación anterior a la que estamos ahora mismo. Podrían pasar por un coche de hace 8 años perfectamente. Así que a mí me llama especialmente la atención porque últimamente los coches japoneses que hemos probado, tanto el Civic como el Nissan Qashqai, como este mismo Corolla, han demostrado que los japoneses, en una cosa tan tecnológica como las pantallitas que dominan en el mundo de la electrónica de consumo, pues en los vehículos de momento van lentos y despacio. Parece ser que el año que viene sí que van a empezar a cambiar el software e integrar un sistema más moderno, pero entre tanto esta es la gran pega de un interior, sobre todo si lo comparamos, pues, por ejemplo, con el Focus, que tiene probablemente el mejor sistema de infoentretenimiento del mercado ahora mismo en el segmento C. Si esto para ti no es un problema, que para mí no lo es, el resto del coche por dentro está muy logrado. No es los materiales que podrías encontrar en un Golf, por ejemplo, aquí hay plástico duro, cuando aquí es blando, pero tampoco, ya lo he dicho alguna vez, no vamos a estar haciéndole el amor al salpicadero todo el día, así que tampoco me parece tan importante. Tenemos una especie de cuero aquí con un pespunte blandito que me recuerda al CHR, buenos acabados, bien ajustado todo, no cruje demasiado, bastante negro piano, bastante sucio por muchos sitios, el climatizador bien integrado, mando físico para el volumen, también para la climatización de 2 zonas, otro acierto, una superficie aquí para cargar el móvil. No hay muchos receptáculos, la verdad. Los asientos de esta versión, que son especiales, son súper cómodos, agarran bien el cuerpo. Me falta un poco de longitud para sujetar la pantorrilla, pero no es ninguna barbaridad, me parecen de lo mejor del segmento C. La posición de conducción que puedes alcanzar es perfecta, el volante además es completamente redondo, otro acierto. Está recubierto en un cuero súper fino, de estos que da especial gustito agarrar. Los mandos al volante también están muy bien trabajados. El cuadro de instrumentos con una pantalla digital central no es el más bonito del planeta Tierra, el cuentavueltas queda muy al lateral, pero es que luego, siendo un coche híbrido, por el tipo de mecánica que lleva, tampoco es que le vayas a prestar mucha atención al cuenta revoluciones. Podría ser un diseño más limpio, lo que luego te presenta con la velocidad y todos los demás datos, porque parece que está un poco sobrecargado, un poco a lo japo, pero bueno, la palanca de cambios tradicional del sistema automático, tenemos un selector de modo de conducción aquí, un modo eléctrico puramente eléctrico, por si tenemos que entrar en alguna zona donde solo se pueda entrar en modo eléctrico. Freno de mano eléctrico también, no se puede tirar aquí de pincho para el que quiera hacerlo. La visibilidad es buena en todas las direcciones, solo que tienes una sensación un poco oscura porque el techo es negro, la parte de abajo es negra, eso le da un toque deportivo. A mí me mola, pero hay gente que le puede parecer un poco claustrofóbica la sensación. Por lo demás, las formas del salpicadero juegan bien con las formas que tenemos en el exterior, así que a mí me parece que está bien rematado. El tema se complica cuando vamos a las plazas traseras. En las plazas traseras, el Corolla no es el coche más grande del segmento C, va bien para 2 adultos, pero no exageradamente bien. A nivel de ancho es un coche que tampoco te va a permitir utilizar la plaza central para colocar a un adulto. No tiene salida de aireación, no tiene conexión USB, es un coche que está más pensado en las plazas delanteras que en las traseras. Y aquí tengo que deciros una cosa, si realmente este coche lo vais a utilizar con adultos en las plazas de atrás y vais a necesitar mucho maletero, lo que tenéis que hacer es compraros el Touring Sport, el TS o el Sedán. Los dos tienen más batalla, tienen más plazas atrás, tienen más historietas como cargadores para el móvil aquí detrás y tiene más maletero, así que de esa manera es un coche más vivible por 4 adultos. Si lo que vas a utilizar aquí atrás son plazas con sillita Isofix, no veo tanto problema, de hecho vas sentado más alto que en las plazas delanteras y tienes un poquito de ganancia de visibilidad. Sí que es cierto que es un coche muy cerrado y puede dar un poco de sensación de oscuridad, pero yo creo que si pusiéramos un techo solar eso se arreglaría. Y luego sí que es cierto que tampoco te sobra mucha altura
al techo. Pero vamos, está alineado con la parte pequeñita del segmento C. Ahora vamos a ver el maletero. En la parte de maletero, tal y como os decía hace un segundo, tenemos 313 litros, que no es ninguna maravilla, y además un piso que está muy alto y tenemos que superar toda esta distancia longitudinal a la hora de cargar algo pesado, así que te puedes hacer un poco más de fastidio en la espalda. Debajo tenemos la batería, la de 12 voltios, no la del sistema híbrido que estaba debajo de los asientos, y esto condiciona toda la condición de espacio. Si necesitáis más espacio de 313 litros, para que os hagáis una idea, es que tiene menos que un Ibiza. Un Ibiza se va casi a los 400. Si necesitáis más que estos 313 litros, lo que tenéis que hacer es iros a un Corolla Touring Sport, que se va a 580, que es una barbaridad más, son más de 200 litros más. Así que si vuestra idea es Toyota Corolla sí y necesitáis eso, pues os toca ir al familiar. A mí es un coche que con estos litros, sinceramente, para dos adultos, o para dos adultos y dos niños, si no cargáis sillitas, yo creo que puede llegar a ser aceptable, pero está claro que Toyota ha apostado más por la estética y la dinámica que por hacer un maletero gigante, como ya ha pasado también con el Mazda 3, que os explicábamos hace algunos meses. Para hablar de técnica vamos a empezar hablando de la plataforma. Toyota ha montado este coche sobre la TNGA, que es Toyota New Generation Architecture, lo que quiere decir es que es la nueva generación de arquitecturas de Toyota, y dentro de esas arquitecturas, dentro de esa plataforma modular, es la GAC, que lo que quiere decir que es la plataforma compacta. Más allá de letras y definiciones extrañas, lo importante de este coche es que es un 60% más rígido, a igualdad prácticamente de peso, que un Auris, y eso es una diferencia brutal. Un día me preguntabais cómo podíamos medir si era más rígido o no. Nosotros nos tenemos que fiar de lo que dicen los fabricantes, porque todavía no me han permitido desmontar las ruedas y meter esto en un banco de pruebas. Me parecería una barbaridad poder hacerlo, la verdad. Delante tenemos un sistema McPherson de suspensiones. Los amortiguadores se ofrecen pilotados en otros mercados, pero en el español no. No os lo he dicho antes cuando os hablaba del diseño. Las llantas, que se pueden pedir en 17 y en 18 pulgadas, como son estas, tienen lado. O sea, miento, son iguales, las del lado derecho y las del lado izquierdo. Y pasa un poco como en el Arceon, aquí va cortando hacia atrás y en la otra va cortando hacia adelante. Una cosa que estéticamente igual no funciona para todos los gustos. Si nos vamos al tren trasero, lo que tenemos es la diferencia entre lo que están haciendo ahora los fabricantes para ahorrar costes y lo que ha decidido hacer Toyota. Es un sistema multibrazo para todas las versiones, para la versión de 122 caballos y para la de 180, también para el Touring Sport y también para el sedán. Y me parece todo un acierto en lugar de montar el sistema de eje rígido torsional que se está montando en algunas versiones baratas de otros fabricantes para este segmento C. Y ahora vamos a ver el motor, si os parece. En la España peninsular podemos comprar el Corolla híbrido con dos versiones, una de 122 caballos y una de 180. ¿Por qué he dicho eso de peninsular? Pues porque en Canarias, que no en las Baleares, en Canarias se puede comprar una versión que no es híbrida con un motor de 1,2 litros de gasolina, pero nos vamos a olvidar de ese motor. El 122 caballos híbrido lo que es la misma mecánica tomada de CHR y del Prius, y funciona tal cual funciona allí, que a mí me parece que es una versión que le falta chicha y que cuando la arreas para correr gasta un poco más de lo que realmente homologa. Y luego tenemos esta versión que es una 180 caballos combinados. En realidad es un motor de gasolina de 2 litros con una compresión de 14:1, que es una barbaridad, aunque puede funcionar con gasolina de 95, lleva distribución variable, 4 válvulas por cilindro obviamente, es todo de aluminio, es atmosférico, inyección directa e indirecta, combina las dos y es el motor de combustión 152 caballos. Se apoya además en un motor eléctrico de 109 caballos y decidiréis vosotros, 109 más 152 no es 180, efectivamente. Lo que pasa es que la potencia del 109, el motor eléctrico llega antes y la de 152 llega después, así que no se llegan a solapar y sumar directamente, por eso tenemos en conjunto 180 caballos. Para mover el motor eléctrico tenemos una batería de 1,4 kWh, es de níquel, no es de iones de litio. La versión de 122 caballos sí que utiliza una batería de litio. ¿Cómo se junta la potencia del motor eléctrico con la potencia del motor de combustión? Pues mediante una caja eCVT, que es la que os explicamos con Miguel Ángel hace algunas semanas. Podéis hacer el clic aquí en uno de los links que aparece por arriba, que no sé por dónde aparece, para ver cómo funcionaba técnicamente. Respecto a esa caja que desmontamos, esta ya carece de cadena, es totalmente fiable. Lo que hace es contar con un engranaje planetario que lo que hace es sincronizar la potencia que entrega el motor de combustión y la potencia que me entrega el motor eléctrico. Aquí lo importante es que como tenemos un motor eléctrico mucho más grande y mucho más potente de lo que teníamos habitualmente en las versiones híbridas de Toyota, nos cuenta la marca japonesa que no vamos a tener tantos problemas de resbalamiento y sobre todo problemas de aceleración desde parado, y vamos a tener una relación más directa entre lo que aceleramos y cómo responde el motor. Pero eso lo vamos a probar cuando pongamos en marcha el coche, si os parece.
Así que como estéticamente me ha gustado tanto y técnicamente promete tanto según la propia Toyota, que me ha dicho, Guille, tienes que probar este coche con esta versión de motor porque te va a convencer por fin el CVT, lo que nos queda por hacer es montarnos y darle candela en una carretera de curvas mientras Diego nos graba para ver si este coche funciona bien o no. Hablar del Corolla 180H, lo que voy a hacer es hablar primero del sistema de motopropulsión, pero no el de este, sino el de 122 caballos, para mostrar mis primeras quejas y dudas como introducción a los problemas de este coche. Las otras veces que he probado un 122 caballos híbrido, tanto de la última generación del Prius como en el CHR, lo que me he encontrado es un coche que para ir a ritmo vivo voy todo el rato con el gas a fondo, o prácticamente. Y lo que ocurre es que en cuanto la batería se descarga un poquito, te encuentras con el motor constantemente revolucionado arriba. Eso mezcla el sonido constante del motor, como ahora, y se mezcla con el hecho de que vas todo el rato haciendo trabajar al motor en la parte donde más gasta. La realidad es que aunque sea una caja CVT, que quiere decir que puede mantener el motor de combustión siempre en su régimen óptimo, entre el par máximo y la potencia máxima, en la zona de par máximo, en el momento en el que tú le achuchas demasiado con el pie izquierdo, lo que te encuentras es que los consumos se disparan. Si bien es cierto que los 122 caballos en zona urbana son capaces de hacer 5 litros a los 100, y si conduces suave te puedes acercar a los 5,5, 6, en cuanto se lo das a un empecinado como yo, que va a pie a fondo en cada aceleración, pues te vas a los 7,5. Además, tiene la problemática de que no retienen, el pedal del acelerador no está perfectamente sincronizado con la entrega de potencia que tienes en las ruedas, porque se hace un poco una locura, se vuelve un poco loco el sistema electrónico a la hora de decidir cuánto par de motor eléctrico, cuánto par de motor de combustión ofrece, cuánta desmultiplicación tiene en el engranaje planetario, y eso al final le complica un poco la vida al coche y hace que no se sienta fino. Cuando han sacado esta nueva versión con 180 caballos que combina el motor de 2 litros de gasolina con el motor eléctrico de 109, lo que me dijo Toyota, la gente de prensa, es que este coche me iba a gustar mucho más y que no le iba a encontrar tantas pegas. Y lo que ha sucedido es justo eso, que me he encontrado con un coche mucho más alineado con mis gustos. Suele pasar con los coches con cajas continuas variables, aunque no sean de tipo híbrido eléctrico como esta, que cuanto más par y más potencia tiene el motor, pero sobre todo cuanto más par tiene el propulsor, menos pegas le sacas al CVT, porque menos sensación de patinaje tienes que tener cuando aceleras. Y es lo que pasa justo con este powertrain, con este sistema motopropulsor en este 180H. Cuando sales desde poca velocidad, desde parado, el motor eléctrico ofrece tanto par de manera tan instantánea, tan pronto, que no se enciende inmediatamente el motor de combustión. Y para cuando se enciende tampoco intenta irse hasta las revoluciones máximas instantáneamente y luego empieza a acelerar. Tienes una sensación de empuje progresivo, lineal y relacionado directamente con lo que mueves el pedal derecho. Está mucho más logrado, por tanto, que la versión de 122 caballos, que yo no recomendaría comprar a nadie que le guste conducir con un poco de chispa. No solo eso, sino que cuando lo hemos estado probando, la realidad es que gasta muy poco, y donde la versión de 122 hacía conmigo conduciendo 7,5 litros, este coche ha sido capaz de hacer 5,7. Marcado 5,9, lo hemos medido con la gasolina repostada de manera a la décima y hemos sacado un 5,7, que es lo menos que me ha gastado un coche de gasolina en la vida, yendo a mi ritmo en el tramo que utilizamos para probar los consumos. Así que realmente gasta poco en carretera abierta y en ciudad todavía menos. Dicho esto y solventado ese problema, para mí la siguiente cuestión es cómo se comporta cuando te intentas divertir con él. Dice Toyota que ha rebajado 1 centímetro la altura del centro de gravedad, que ha metido más convergencia en el tren delantero y que el screw radius, la distancia que hay entre el centro de la huella del neumático y el punto de pivote cuando giras la dirección, la ha reducido. Al combinar esas tres características, con un momento polar de inercia que se nota bajo y un centro de gravedad pues que sí, evidentemente se nota más bajo que en la generación anterior del modelo, más un chasis más rígido, lo que notas es que el coche en el primer golpe de volante se tira a la curva. Es un coche con ganas de girar. Es un coche que además, a medida que estás conduciendo rápido y estás jugando con el pedal de freno también en cargas, en retenciones, parece querer hasta jugar del tren trasero, cosa que nunca llega a hacer, pero que está ahí, está la neutralidad, se siente en medio del apoyo de la curva, notas que el coche es
neutro, no sucumbe al subviraje tan fácilmente como el Auris anterior y como muchos otros coches del segmento C. El chasis por eso está muy logrado. El peso de la dirección, a mi gusto, se nota un pelín demasiado ligero, pero el coche va justo por donde le dices, es preciso como un escarpelo. Lo que le falta, eso sí, es información. No tienes idea de cuánto estás cargando las ruedas delanteras, cuánto de cerca estás del límite del agarre. Las Falken, que me han sorprendido porque no hacen demasiado ruido, la verdad es que tienen un límite de agarre un poquito escaso. No sé si es que son gomas especiales para que gaste menos el coche o no, pero lo encuentras el límite rápido. Es un coche que por compostura me darían ganas de verlo con otra mecánica para ver hasta dónde puede llegar el chasis, porque promete muchísimo. Y antes de ponernos a hablar de otros temas de confort y todo lo demás, voy a hablar de otros aspectos dinámicos que tienen que ver con ir rápido y donde empiezan las pegas de este coche. La primera pega para mí es el tacto del pedal de freno, que no es para nada lineal ni progresivo. Le pasa a casi todos los híbridos, especialmente de Toyota, donde tienes parte de la frenada regenerativa en el primer parte de recorrido del pedal y luego va gestionando cuánta frenada regenerativa es capaz de hacer y cuánta presión tiene que meter al circuito de frenado y en cuál de los dos ejes, porque al final la frenada regenerativa solo es en el eje delantero y cuando se empieza a gastar, cuando se empieza a acabar, lo que sucede es que empieza a tener que meter freno. Te puedes llegar a encontrar en ciertas circunstancias incluso acercándote al límite de agarre en frenada de las ruedas traseras. He llegado a bloquear una rueda trasera de este coche, algo que es bastante raro. Luego el SP funciona y no te evita que pase algo raro, la verdad, de que se te descabalgue en frenada el coche. Luego tenemos el tema de la transmisión. En esta versión de 180 caballos llevamos un modo S que permite seleccionar, en teoría, distintos tipos de relaciones fijas de cambio que realmente no sirven de nada. Pone números ahí, pero no cambia la relación de marcha. Cuando estás acelerando a tope, el coche se queda ahí a 5.000 revoluciones por minuto, 5.500 de manera fija, que es lo que tiene que hacer un coche con una CVT, lógicamente. Pero lo bueno que tiene es que tienes cierto grado de retención con el pie levantado. Y esto es una ventaja porque en el modo de normal, aunque pongas el modo Sport en el coche, no retiene nada. Y esto es un peligro, porque puedes encontrarte una de esas curvas, hay una curva en este trazado donde solemos parar los coches, que es un cambio de rasante. Bajas hacia abajo, empiezas a subir arriba la cuestita y justo arriba del lomo del cambio rasante se pega una curva a la derecha que luego encadena otra curva a la derecha más cerrada. El truco de esa curva es que si ahuecas cuando empiezas a subir, entre la velocidad que pierde el coche con la subida más lo que retiene el motor, pegas el primer golpe del volante y el coche va al sitio, mantienes un poquito de toque de gas y cuando vas a ir al segundo vértice vuelves a levantar y entra el coche para adentro. No tienes que ir al freno. El problema de este coche es que si lo tienes en el modo D, como no retiene nada, intentas levantar el pedal, el coche va a vela, no retiene lo suficiente y te quedas un poco vendido. Así que todas esas curvas donde uno tiende a agarrar el coche con la caja, reduciendo marchas, esa opción no la tienes aquí con el Corolla y te tienes que acoplar, porque al final en esos puntos lo que tienes que hacer es ir con la puntita de freno para que entre la frenada regenerativa, que sería la retención en un motor de combustión normal. Este problema que os comento tiene todo que ver con el reparto dinámico de pesos. Cuando en un coche normal levantas el pedal del acelerador, los kilos se van al eje delantero, lo que hace que la fuerza de giro ofrecida por estos neumáticos delanteros se incremente y el coche cambie con ganas de dirección. En un híbrido como este Corolla, el problema es que no solo el motor no retiene, sino que no tenemos transferencia de pesos al eje delantero al quick gas. Y eso hace que no tengamos un morro que se quiere escribir inmediatamente en la curva, teniendo un coche que tiende a ser más subirador y con menos ganas de girar de lo que esperas en un coche normal. En definitiva, te tienes que acoplar y aprender a gestionar el reparto de pesos con un coche de este estilo, o por lo menos colocar el modo alternativo de la caja de cambios para poder tener cierto grado de retención y cierto grado de transferencia automática de pesos a la hora de levantar el pedal derecho. La única alternativa es colocar la palanca en el modo S y en el modo S reducir con la leva derecha y colocar en la pantalla un 3, que se supone que es una tercera, pero no lo es porque puedes pasar de 50 a 140 en tercera, es un poco raro. Pero bueno, en el 3 lo que tienes es una retención equivalente en teoría a una tercera marcha. Si eres capaz de colocar un 2 ahora, pues retiene como si fueras una segunda. No se nota gran diferencia en la retención entre las marchas, pero lo que está claro es que en el modo S, cuando está reteniendo, al menos retiene algo. Así que cuando levantas el pedal, no se van las revoluciones a cero
y el coche no se queda a vela. Tienes el coche un poco más sujeto, pero sigues sin tener la capacidad de sujetar el coche y colocarlo como lo harías con un coche con cambio manual. ¿Por qué? Porque cuando luego vas al gas, las revoluciones parece que patinan, se van hasta arriba para ofrecerte la máxima aceleración posible y pierdes esa capacidad entre aceleración y deceleración que tienes en un coche manual tradicional. Así que esa sensación de llevo el coche en tercera agarrado, doy gas, lo quito para balancear el coche y controlar el cabeceo, aquí no terminas de tenerla. Y es un aspecto que todavía estamos un poquito lejos de conseguir en coches con este tipo de grupo motopropulsor. No sé si con un motor eléctrico más potente y con un tipo de tarado distinto, probablemente con más retención directamente cuando levantas el gas, que es igual lo que yo echo de menos, que se retenga un poquito más, lograríamos una situación más fácil. Pero también hay que domar al piloto, quiero decir, hay que aprender a conducir el coche. No se trata tanto de los problemas del coche, sino que además cuesta acoplarse a este tipo de conducción y pasan kilómetros antes de que seas capaz de coger las referencias y ver cómo ir metiendo el coche en las curvas. También es cierto que como no ves la marcha en la que vas en cada curva y este coche es tan tremendamente silencioso, hay que mantener un ojo muy fino para saber a qué velocidad puedes pasar cada curva a la hora de acoplar. Así que cuesta un poco ir a ese ritmo. No es un coche lento, tiene el 80-120 en menos de 7 segundos, lo hemos medido en casi 7,5, en 6,5, perdón. Hay coches más rápidos, no es un GTI ni lo intenta ser. Probablemente un León 190 caballos en la marcha adecuada sea más rápido acelerando a medio régimen. Este coche corre al final, en la parte alta, donde ya está con toda la potencia metida. Me gustaría ver una versión híbrida con más pegada a medio régimen para terminar de crear una versión híbrida deportiva. Probablemente acabe saliendo algo así por parte de GRMN. Y ahora vamos a suponer que ya dejamos de hacer el cafre, el cretino, en la carretera de curvas y utilizamos el coche para lo que suele usarlo la mayor parte de la gente. Colocamos el modo normal y disfrutamos, palanca en D, de una conducción relajada. En una conducción relajada es un coche espectacularmente silencioso, tan silencioso que hemos tenido que medirlo con el sonómetro porque no dábamos crédito al poco ruido que hacía. Se oye más el sistema de climatización en un día como hoy, que hay ya 30 y tantos grados y pega el sol fuerte, que el propio rodar del coche. Ayuda mucho que las lunas son laminadas, las lunas delanteras laterales, en este acabado, y eso hace que sea un coche todavía más aislado de la parte exterior. Oyes hasta cómo se mueren los mosquitos cuando se chocan con el frontal del coche. Las ayudas a la conducción funcionan a las mismas maravillas, control de crucero adaptativo, te mantiene el coche en el carril, no gasta nada. Y además, como muchas veces va a revoluciones cero o casi revoluciones cero en modo eléctrico o recargando la batería, tampoco tienes la irrupción del motor cuando se enciende. De hecho, no es un motor ruidoso cuando empieza a funcionar. Es un coche muy relajado de conducir. Los baches se lo traga sin que te des cuenta. Es una suspensión que funciona muy bien en baches. Sin ser dura, es capaz de tragarse las irregularidades. Cuando vas fuerte, que no os lo he dicho antes, es capaz de tragarse también cualquier cosa sin descomponer la trayectoria. Y no es un coche que balancee ni cabecee. No balancea porque tiene el centro de gravedad abajo y porque tiene alineado el roll center, la altura de balanceo, justo con el centro de gravedad. Así que se ha trabajado muy bien la suspensión para conseguir esa solución de compromiso para que la rueda pise bien y el coche pase bien las curvas sin que balancee. Es un coche con el que me cruzaría España de punta a punta sin lugar a dudas y no me importaría afrontar atascos con él porque es cómodo. La única cosa que hay que cambiar sí o sí es el puñetero sistema de infoentretenimiento. No por nada, porque al final suena bien y el navegador, pues oye, te da órdenes y se dan precisas. Es una cuestión de estética y de respuesta. Con un sistema con Google Android Auto tendríamos un sistema más competente probablemente y más amigable, más ergonómico, más fácil de gestionar. Por cierto, la climatización va a las mil maravillas, aunque el motor se ponga a hacer revoluciones por minuto y eso es importante. Estamos cansados de ver motores donde el compresor del aire acondicionado funciona solo con el motor de combustión y los microhíbridos que mantienen ese sistema, lo que ocurre es que cuando el motor de combustión se apaga, te quedas sin el frío del aire acondicionado cuando funciona el start and stop. Aquí, como tenemos un coche que básicamente funciona como eléctrico mucha parte del tiempo de uso, han optado por un compresor eléctrico y eso hace que tengamos todo el rato el aire climatizado independientemente de las revoluciones del motor. Así
las cosas, este Trasto me ha encantado con su motor de 180 caballos híbrido. Si no hubiera sido por esta mecánica y me hubieran dado el 122, probablemente esta historia no hubiera acabado tan bien. Lo curioso de este coche es que combina un chasis que nunca tuvo el Auris, un chasis muy bien puesto a punto, cómodo, a la vez que dinámico. No es un coche juguetón al extremo, pero tampoco es un coche torpe, no quiere subirar, lo habéis visto. Así que me parece una combinación a nivel chasis genial. Me gustaría que tuviera un mejor pedal de freno, me gustaría que tuviera una respuesta más directa y me gustaría probar también la versión GRMN, si es que se acaba haciendo, porque tiene buena pinta teniendo en cuenta la base que tenemos aquí. Pero centrándonos en esta unidad en concreto, es un coche que vale 27.950 euros en este acabado Advance, que es justo la unidad que hemos probado, que ya viene con los asientos buenos, que viene bastante equipado, y lo hace un auténtico chollo si lo comparamos, por ejemplo, pues con un Focus ST Line de 180 caballos, con un León de 190 o con un Civic de 180 caballos. Cualquiera de esas alternativas o una versión diésel que gaste como este coche, porque al final este coche realmente gasta nada. Hemos promediado, ya os lo he dicho antes, 5,7 litros a los 100, que es nada. Así que me parece una compra tremendamente sensata, sin tener que renunciar por ello a la dinámica de conducción. ¿Me lo compraría yo? Pues fíjate, no lo esperaba decir, pero realmente me lo compraría como coche de uso diario y para viajar. En fin, si necesitáis plazas traseras, si necesitáis maletero, siempre podréis iros al Touring Sport, que no es mucho más caro. Y nada, queda por ver qué pasará cuando saquen o intenten sacar versiones más potentes. Entre tanto, buen trabajo a Toyota, me alegro por ellos y me alegro de haber probado este coche que, por cierto, estéticamente creo que es el segmento C que más me gusta ahora del mercado, incluso más que el Mazda 3, he dicho. Dejadme en los comentarios lo que os parezca la prueba, lo que os parezca también el coche, por supuesto, y nos vemos pronto en el próximo vídeo, que ya se van acabando los de esta cuarta temporada maratoniana. Un saludo.